Bueno, nuevamente aquí compartiendo estos tiempos que estamos viviendo y pues bueno, este tiempo de aislamiento, de pandemia, de cuarentena, pues se ha ido prolongando y esto son tiempos complejos, tiempos difíciles en los cuales pues hay que compartir más tiempo en los hogares, tiempos de trabajo, tiempos de aseo en casa, tiempos de cocinar, todas las cosas mezcladas en un solo sitio y esto está desgastando y por eso sí necesitamos aferrarnos a lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas y entender cuál es su plan para poder estar viviendo en estos tiempos. Entonces estamos leyendo Efesios capítulo 2 y hoy vamos a ver el capítulo 10, el 11 y bueno, ahí vamos leyendo. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ujú. Qué frase más bonita, ¿no? Somos la obra maestra de Dios. Y es algo que debemos estar seguros. Entonces, cuando Dios está dándonos a entender que somos hechura de sus propias manos y que somos no solamente una obra de Él, sino que es su obra maestra, o sea, es como la cereza Postre. en el postre, en el helado, en la malteada grande, esa es la cereza, esa somos nosotros, eso eres tú, ese es Juan Carlos, ese soy yo. Y bueno, ¿qué nos dice? Que nosotros estamos siendo hechos, que estamos siendo como fabricados, somos, imagínate, es como si nosotros fuéramos una pieza clave, como cuando uno hace los relojes antiguos, ya casi no los hay, pero esos relojes que tenían esos mecanismos, que era un piñón muy pequeñito y había otro piñón más grandecito, nosotros somos esa pieza clave y perfecta para un engranaje muchísimo más grande. Él dice que nosotros estamos siendo hechos para formar parte de. Somos una pieza para trabajar, para formar parte en algo más grande. ¿En qué? En unas obras que Él preparó de antemano. Antes de que tú y yo naciéramos, Él había preparado unas obras para que nosotros las hiciéramos. Recuerda, somos como ese piñón muy especial, esa pieza diseñada para un propósito específico. Ujú. Y en el versículo 11, el que sigue, dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Y pues realmente el pueblo gentil eran los no judíos, no pertenecían a este pueblo, entonces eran personajes como de segunda clase. Y aquí Pablo dice pues que no olvidemos y hoy en día cómo aplicamos esto. Y realmente pues hoy nosotros a veces pensamos que somos ahora el pueblo escogido y nos casi repetimos la historia del pueblo judío de despreciar a los no creyentes. Y aquí dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Entonces, a veces sí como que enredamos el asunto y pensamos que ahora nosotros somos los, no sé qué creemos, pero sí estamos a veces muy desorientados. Dice, eran llamados paganos incircuncisos y curioso, hoy en día a veces los cristianos llamamos a los no creyentes exactamente eso, paganos incircuncisos. Y eso lo hacían los judíos con los gentiles, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Y realmente a veces el pueblo judío se jactaba era más por esa circuncisión que realmente por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y por eso hoy en día se aplica esto, porque a veces estamos repitiendo historias que no deberíamos repetir y sí confiar de que somos parte de un pueblo, sí somos escogidos, fuimos, antes éramos excluidos, ahora pertenecemos a este pueblo y bueno, Dios sí quiere que realmente nosotros eh, no nos basemos en obras o en prácticas que hacemos como lo hacían los judíos. Ellos hacían prácticas religiosas, se hacían la circuncisión y ya pensaban que por eso eran más que los demás. Hoy en día a veces usamos otras cosas porque hacemos ciertos ritos que son buenos, que son importantes, pero a veces pensamos que eso es casi incluso más importante que la obra que hizo Jesucristo en la cruz, cuando realmente es la obra en la cruz la importante. El resto son cosas que
nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos ayudan en nuestra fe, pero que no son la base. Entonces, como le veíamos la semana pasada, en el versículo número 9 dice que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hagamos, o sea, y por eso no podemos alardearnos de todas las buenos o ritos o las costumbres que hacemos. Y creo, y lo que hemos estado conversando, nos parece que en este instante, cuando pues muchos de nosotros, entre comillas, pareciese que no podemos hacer las prácticas tradicionales de expresar nuestra fe, pareciese que entonces como que quedamos perdidos, como si quedáramos en un limbo. Pero no, o sea, lo que queremos nosotros animarlos leyendo esta palabra en Éfeso, que Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso, es que nosotros estamos diseñados más allá, para hacer obras más allá de simplemente unos ritos. ¿Por qué? Porque ha sido simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que Él nos ha rescatado. Más adelante Él dice que en este tiempo nosotros muchas veces hemos vivido apartados de Cristo. Entonces a nosotros no se nos permitía ser ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque no conocíamos las promesas del pacto con Dios. Él había hecho un pacto y unas promesas con el pueblo de Israel a las cuales nosotros no teníamos acceso. Pero hoy tenemos la gran noticia. ¿Se acuerda que hablábamos? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros podemos ser partícipes de esas promesas, partícipes del pacto de Dios para con nosotros, para su pueblo escogido y amado. Y ese pacto, esas promesas fueron hechas antes de cualquiera que nosotros hubiésemos nacido. Entonces no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo que dejemos de hacer. Dios está desde un comienzo siempre buscando reconciliarnos a los que estábamos alejados, volvernos a traer a Él y poder ser esos hijos amados, para poder tener esperanza. Y es tan importante en estos momentos de tanta angustia y desesperación. Y sí, está diciendo en esa parte final de ese versículo que fuimos ahora acercados a Él por medio de la sangre de Cristo. O sea, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos, es por lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a irradiar a otros, a transmitir a otros. Ese es el mensaje que nosotros, el Espíritu de Dios, la obra de Cristo es la que nos ha redimido y nos ha transformado. Y por eso el Señor pues está queriendo que nosotros estemos confiados y firmes en medio aún de situaciones complicadas. Y bueno, entonces como Juan Carlos venía diciendo, Él viene a reconciliarnos por la sangre de Jesucristo. En todas las parábolas y en muchos de los evangelios, Jesús nos muestra cómo se afanaba por buscar lo perdido. Entonces no importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo diariamente, que es lo que queremos animarte en estos tiempos. La gracia de Dios está disponible para el día a día, para las fallas que cometes cada día. Y asimismo Jesús nos lo recuerda una y otra vez en medio de sus parábolas. Él se alegra cuando encontraba lo que se le había perdido. Entonces te animamos para que tú puedas comprender qué es ser encontrado, que antes estabas lejos, que antes estabas separado, pero ahora has sido reconciliado por la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo te hace sentir eso? Sí, o sea, es algo, somos por eso su obra maestra, porque Él hizo lo mejor para nuestras vidas y somos parte de su vida. Y por eso es que Él quiere rescatarnos y tenernos con Él para el futuro, para la eternidad. Y poder sí, seguir diciendo, yo soy iglesia en casa. Te animamos para que puedas entender qué es haber estado perdido y haber sido encontrado por Dios, tu Padre Celestial, que te ama y tiene un propósito para ti. Que el Señor les bendiga.